en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. Para hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues no quiero hacerlo desde el punto de vista de las grandes ideas o de los opinadores, sino desde el punto de vista de la gente como tú y como yo, personas normales y corrientes, que ven cómo de la noche a la mañana les roban su vida, su prosperidad, su libertad, su patria, ante la inacción de muchos, de dentro y fuera de su propio país, al punto que tienen que abandonar su familia, su país y buscarse la vida lejos. Esto, queridos amigos, nos puede pasar a todos, a nosotros también, que no estamos inmunizados frente a este riesgo que estamos sufriendo con las tentaciones autocráticas del presidente Sánchez. Estas personas, como tú y como yo, son las que salieron a la Puerta del Sol y a otros puntos de España a festejar la caída del dictador Maduro. Personas que no entienden de izquierdas o de derechas, pero sí mucho de sufrimiento y de la injusticia que los gobernantes de su país infligieron al noble pueblo venezolano. Gente como tú y como yo, que les he pedido que mantengan su anonimato para preservar su seguridad y la de sus familiares, pero que hoy acuden a Caminando por la Vida a contarnos su historia, como la de millones de venezolanos anónimos, y de cómo las cosas pueden llegar a donde han llegado en Venezuela y en otro lugar, pues pueden también llegar si así dejamos que los malos avancen con sus agendas liberticidas. Alelis, Celis, buenas noches y bienvenidos a Caminando por la Vida. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y por permitirnos dar nuestra voz en el programa de Caminando por la Vida. Efectivamente, aquí andamos caminando por la vida y hemos llegado a España. Huyendo de lo que en Venezuela desde hace 27 años aproximadamente está sucediendo. Y sí, salimos al sol, ¿no? El 3 de enero, cuando por mensaje, yo me estoy levantando un sábado que puedo descansar un poco y veo en mi móvil un WhatsApp donde me dicen, están bombardeando Caracas. Y yo, un poco así sin entenderlo, lo primero que hago es comunicarme con mi hermano, que es más joven y más listo, y le digo, ¿esto es inteligencia artificial o qué? Y me dice, no, creo que sí, creo que está pasando. Y de verdad, una emoción tan grande invadió mi ser que me puse a llorar. O sea, sin esperarlo, me puse a llorar de la emoción de que por fin había pasado lo que por tantos años estábamos esperando. Porque ya luego vienen las críticas de la invasión, de lo que sea, pero Venezuela, mis venezolanos estábamos esperando que Estados Unidos interviniera, porque era como nuestra última esperanza. Después de sufrir tantos diálogos, tanta intervención diplomática que en 27 años no fue nada con resultados y por fin escuchar eso yo no podía. Y lo primero instintivamente que nos emergió de nuestro ser es, ¿sabes qué? Vámonos a Sol, sin más nada, con nuestras banderas que las tenemos dobladitas ahí y con pancartas. Mi hermano se activó, mi hija que tiene 19 años, que parte de su vida ha estado aquí en España y lo agradezco enormemente, que me ha permitido darle una mejor calidad de vida. Y ella también poniendo su granito de arena, diciendo, sí, alzo mi voz, tío, pon tal cosa. Y mi madre que tiene una pierna ahí que está fallando y también que voy. Y yo, mamá, que no, que sí, que voy. Y nos fuimos los cuatro con tanto amor y esperanza y nada, nos fuimos allí y la experiencia fue maravillosa también porque al llegar allí sin esperar nada, ¿será que viene gente o no viene gente? Porque es que no fue por ningún llamado político ni nada, fue simplemente esa sensación de dar nuestro granito de arena y que aquí estamos y sí lo queremos, lo que está pasando, estamos bien de acuerdo y tal. Y nada, luego fue otra parte, una experiencia maravillosa, sí. Celis, ¿cómo era vuestra vida en Venezuela antes de venir a España? Pues eso, mi hermana fue la primera en emigrar, porque la situación ya estaba bastante fuerte en tema de seguridad, de escasez de alimentos y todo el tema. Y claro, nosotros somos de una familia de padres que tienen el bachillerato y de casualidad, o sea, son personas que de toda la vida se han dedicado a trabajar. Entonces, con mucho esfuerzo nos dieron la educación a mis dos hermanas y a mí.
con la idea de la educación que no pudimos tener nosotros, se la damos a ustedes. Esfuércense que al final eso va a ser para ustedes en su futuro, ¿no? Y podemos decir que mis 2 hermanas y yo somos universitarios y eso, hemos tenido una vida no de millonarios ni de pobres, sino éramos la típica clase media venezolana que lo que hacía era trabajar para poder tener sus cosas y poco más, ¿no? Mi padre siempre con sus negocios, mecánico de toda la vida y tal, ¿no? Entonces en esa parte siempre habíamos estado bien. La parte en Venezuela empezó a verse afectada después que mi hermana se vino. Perdón. Yo entré a la universidad como estudiante de Derecho, estamos hablando del año 2014 aproximadamente. Y yo empecé a estudiar Derecho y claro, ya empieza el gusanillo universitario a meterse en el cuerpo de cada uno, ¿no? Y claro, nosotros conformamos lo que era el movimiento estudiantil, que eran las famosas manos blancas, ¿no? Que nosotros lo que hacíamos era manifestarnos en contra del régimen. A pasar del tiempo, el movimiento estudiantil fue cobrando más fuerza. Todas las universidades, tanto públicas como privadas de la capital y del resto del país, nos organizábamos para las manifestaciones que muchísimas personas veían por televisión. Esa era nuestra herramienta, nuestra única herramienta. Pero claro, literalmente es David contra Goliat, ¿no? Nosotros tratábamos de manifestarnos con la gente. Muchas personas de a pie esperaban que nosotros, estudiantes, saliéramos a la calle para poder ellos salir. Porque también estamos hablando de un régimen opresor que tenía más de 26 años. Entonces, para nosotros fue un choque bastante importante cuando nos despertamos con esta noticia, porque decimos, sobre todo también yo así decía, pero no lo puedo creer. No lo puedo creer, de la forma tan quirúrgica que lo extrajeron. La operación duró 30, 40 minutos, ni ellos se lo esperaron. O sea, la alegría que se manejó en todo el mundo fue instantánea. Y los venezolanos tenemos esa característica de que a la mínima, pues celebrar, ¿no? Entonces, esa parte a nosotros nos llamó mucho la atención y nos gustó muchísimo. La unión que tenemos todos los venezolanos. Tenemos que hablar de que somos más de 8 millones de desplazados. No somos los típicos inmigrantes, somos desplazados. Somos tal como los sirios, como los ucranianos. Diferencia que nosotros no teníamos una guerra armada, pero teníamos una guerra mental, de escasez, de persecución política, de presos políticos durante 26 años. Aleri, ¿cómo estaba cambiando la vida en Venezuela para uno tomar esa determinación de dejar a la familia atrás, de dejarlo todo, arriesgarse y cruzar miles de kilómetros? Una decisión que además toman 1/3 de la población, 8 millones de venezolanos, ¿no? En mi caso, ya yo a los 30 años, porque me lo trabajé, me esforcé, estaba realizada, ya era una mujer realizada, ya tenía mi apartamento, mi casa, mi negocio, mi carro, mi coche, y tenía también a mi hija, que tenía para ese momento unos 3 añitos por ahí. ¿Y qué pasa cuando tienes todo y no lo puedes disfrutar? ¿Vale? Ese momento yo lo viví donde me sentía en un país que no era el mío, ¿sabes? Cuando no podía salir con mi carro a visitar a mi madre y quedarme después de las 6 de la tarde porque ni siquiera eran los atracadores convencionales, sino que era un grupo de colectivos que son como una fuerza civil armada por el gobierno, que si te ven en el carro te detienen, te extorsionan. Entonces ese asedio me comenzó a traer problemas mentales, ya no podía salir, y eso que tenía todo prácticamente. Eso me hizo ver un poquito a España, que me brindaba unas oportunidades para continuar mi carrera, que podía ejercerla aquí. Y no lo dudé, también cogí a mi niña y me vine con un solicitante de asilo político y estuve en la ONG, estuve compartiendo piso, o sea, una serie de experiencias que no estaban en mi proyecto de vida y debo de verdad agradecer que ahí sí España se ha portado 100% conmigo
y aproveché todas esas oportunidades, haciéndolo todo lo mejor posible, hasta que por fin tuve mi permiso de trabajo y todo, y aquí sigo, pero siempre trabajando mucho, por supuesto. Y me vengo por eso, porque allá nada, allá tengo todo y no podía disfrutarlo. Llegó un momento que también en Venezuela llegó un punto que la gente tenía su dinero y no había nada para comprarlo. La escasez era máxima y todo era asediado por el gobierno. El gobierno era el que manipulaba si teníamos o no teníamos los alimentos o los artículos de primera necesidad. Y después vino otra parte, porque todo lo hemos vivido. Por eso en estos 27 años hemos vivido de todo. Hemos tenido mucho y después no teníamos dinero. Entonces, ¿quién nos puede decir a nosotros los venezolanos que no hemos probado, que no hemos vivido? ¿Entiendes? Entonces, cuando vienen estas noticias, a lo mejor es un recurso que lo estamos aprovechando a ver y con la intención de que funcione, porque ya estamos cansados de esto. Y todavía queda, ¿ok? Todavía queda lo peor, tal vez. Queda esos colectivos, que por eso me vine también. Uh-huh. Están ahorita ahí en todas las calles de Venezuela, no permitiendo que la gente se exprese. Los presos políticos, el tema de los presos políticos es una tontería, que nos están engañando, que sí están afuera, es mentira. Ahí ves de los testimonios de las personas que están afuera de estas cárceles esperando que salga su familiar, y esas personas ni siquiera saben si está allí si está vivo, si está allí, porque no le dan ningún tipo de información. Entonces, esa realidad es la que ahora mismo está sucediendo en Venezuela y nos da mucho miedo, porque tenemos todavía parte de mi familia está allí. Esos colectivos que acaba de decir Aleli son los que van controlando un poco al resto de la ciudadanía, pero es cierto que el régimen en los primeros años contó con el apoyo mayoritario de los venezolanos, ¿no? Sí, lo que pasa es que también a nosotros, Chávez, el difunto Chávez, que se murió en el año 2013, él dio un intento de golpe de Estado en el 92, cae preso por golpista con su séquito de militares, ¿no? Que fueron los que lo apoyaron. Porque claro, Chávez tenía carrera militar, no era un civil de a pie. Luego a él le dan una amnistía al presidente Rafael Caldera, toda la historia, él se lanza a presidente y gana las elecciones. Entonces Venezuela venía de momentos un poco convulsos. Y él, como buen populista, porque eso sí tenía esa persona, pues eso, decía lo que la gente quería escuchar y los manipuló de tal manera que se empezó a reelegir. Como buen militar, como buen represor, porque no se nos olvide que es un dictador y todos sus séquitos no son dictadores, sino que son represores, él empezó a formar tipo guerrillas urbanas, pero ¿qué pasa? Que esas guerrillas urbanas no era la señora que vive en su casa como ama de casa o el mecánico de la esquina. Eran personas con antecedentes penales, eran presos, que incluso ellos, siendo el papá Estado, que son los que controlan cárceles y demás, le daban cartas blancas a los presos para que salieran en la noche a delinquir y a reprimir. Y eso lo empezaron a formar, que eran los llamados círculos bolivarianos, que iban en motos, en motocicletas, y era la forma más rápida de movilizarse por toda la ciudad y reprimir. Eso poco a poco fue cobrando fuerza. Al sol de hoy, por todos estos acontecimientos, Diosdado Cabello, que es ministro del Interior, es una de las personas más torturadoras del régimen. Él es uno de los cabecillas del cartel de los soles. Tiene recompensa por su cabeza de unos 25 millones de dólares. Él es el artífice de que está frenando la excarcelación de presos políticos. Él es el que está poniendo todo más complicado para que no liberen a los presos políticos. Tiene más o menos entre 3.000 y 4.000 colectivos azotando la ciudad. Allá no hay libertades personales. Allá todas las personas están dejando por ejemplo, sus móviles en casa, porque te para un colectivo, que también son policías, porque es que son una mezcolanza un poco extraña, que es difícil de comprender. Te para un policía o te para un colectivo de esos en la calle y te quitan el móvil. Y te miran cualquier cosa que tú tengas en el móvil. En WhatsApp, una publicación, una foto, de una vez te cogen y te desaparecen. Es una desaparición forzosa, ¿vale? Esos son los colectivos que están armados, que los tiene Lorita sueltos por toda la ciudad
atemorizando a la gente para que no se expresen. Eso es el tema y lo está llevando es Diosdado Cabello. Eso hay que ponerle nombre y apellido, porque él es el principal. Es decir, un país con una gran represión y además empobreciéndose. ¿Tú cuándo tomas la decisión de abandonar esa situación? Yo me vengo justamente por toda la parte del movimiento estudiantil. En la universidad donde yo estudiaba teníamos un cuartel general de la inteligencia del Estado, ¿vale? Lo teníamos a pocos metros de la universidad y claro, yo era directivo del centro de estudiantes durante 2 periodos, ¿no? Entonces, en un momento que era secretario de Bienestar Estudiantil y el otro momento era tesorero. Uh-huh. Ese centro de inteligencia ya tenía conocimiento de que yo manejaba dinero para los estudiantes. Sabían dónde vivía, sabía lo que me desenvolvían mis padres, mis hermanos, o sea, todo. A nivel de que íbamos saliendo más a la calle, veíamos más la represión hacia nosotros los estudiantes. Tenía compañeros que los desaparecían forzosamente 1 día, 2 días, y después los soltaban. Y les hacían firmar acuerdos de que no fueron víctimas de torturas, y los torturaron. Pero tenían que firmarlos, le decían, o los firmas o no sales, y te desaparecemos. Entonces, a raíz de todo de ese hostigamiento, mi hermana me dice, te tienes que venir. Y yo no, y yo negado, que yo no me voy a España, yo me quedo aquí. Y eso me llevó a salir del país. Y claro, para mí fue un cambio del cielo a la tierra, porque yo en Venezuela estaba tranquilo, tenía mis amistades, tenía un buen empleo, estaba terminando mis estudios de Derecho, y decía, joder, me voy a ir, ¿y ahora qué hago? Pero no todo es malo. También le agradecemos mucho a España, yo le agradezco un montón a España. He tenido mis cosas aquí con mi familia, los hemos logrado, trabajando muy duro, pero esa fue una de las cosas que me impulsó a venirme, la represión y la persecución política. Si no, a lo mejor me hubiese adaptado, porque eso también tenemos los venezolanos, que somos muy resilientes. Uh-huh. Nos adaptamos a los momentos, nos adaptamos a los sitios donde estemos. Por ejemplo, ahora la arepa es el alimento más internacional conocido por de los venezolanos. Hemos llegado a países que no teníamos ni idea de que iba a haber un venezolano allí. Y eso, agradecemos mucho aprovechando de la invitación, porque alzamos nuestra voz por los que no pueden y por los que no están. De eso le quería preguntar a Lelis. El 3 de enero, ¿quién fue la primera persona que se te vino a la cabeza cuando viste aquellos bombardeos? Bueno, mira, te voy a ser sincera. Yo me emocioné y todo, por supuesto pensé en mi familia que todavía está allí, pero lo que se me vino fue, hay unas personas que dieron la vida por este proceso de cambio, ¿vale? Uno fue Óscar Pérez, que ese es el que a mí me afectó muchísimo, muchísimo, que fue una persona que se arriesgó y dio su vida y lo asesinaron, con testimonios de una videollamada incluso donde él está diciendo en vivo, en una videollamada en vivo, dice, estamos pidiendo la tregua. Sí, nos rendimos. Nos rendimos y nos dijeron que no, que nos van a matar. Y con una fuerza desmesurada, con una tanqueta, en un sector donde había muchas casas, dispararon la tanqueta y exterminaron toda la casa. Uh-huh. Estaba él con un grupo de 5 personas, no recuerdo el número como tal. Eso a mí me dolió muchísimo porque fue una persona que tenía sus hijos, su familia y todo, algunos lo tildaban de loco y tal, pero se arriesgó, ¿sabes? Y lo mataron sin más. Y lo disfrutó el régimen como muestra de su poder y que aquí nadie puede hablar. Entonces todo eso fue apagando un poco la espontaneidad de la gente con tratar de ayudar a salirnos de toda esta situación. Entonces es muy fácil ahora que digan de derechos internacionales y tal, cuando lo hemos intentado, no sé si todo, pero sí, mucho. Durante muchos años y arriesgando mucho la vida. Entonces, de verdad, por eso yo le dije a mi hermano, de verdad, vamos a Sol, porque yo necesitaba como expresar por esas personas que no estaban, que no pueden hablar, todas aquellas que están en Venezuela, que están con una ley mordaza porque no pueden expresar su alegría. Ellos son más alegres que hasta nosotros, que estamos fuera, que tenemos luz, agua, gas.
cosas básicas que no tenemos allí, que hasta este extremo, o sea, que no se trata de que, ay, quiero mi casa, no sé qué, no, agua potable, luz. Y es que el simple hecho de que nuestros amigos, familiares o cualquier venezolano que esté en contra del régimen, que somos muchos, pero en Venezuela son muchos, porque al final son los que viven el día a día de la represión, el día a día de la escasez, el día a día de los servicios públicos que fallan. O sea, son los que viven todas esas situaciones, ¿no? Y si ellos se llegan a manifestar, sea por medios digitales, sea en persona, en la calle, es que le meten delitos de terrorismo. O sea, estamos hablando de que libertad de prensa no hay. Los 3, 4 canales de televisión que quedan están manipulados. Lo que hacen es pasar magazines, perdóname la expresión, chorradas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Uh-huh. Y claro, y tú dices, pero por hablar me están diciendo terrorista, ¿qué es eso? Y claro, y si trasladas todo eso a la parte de derecho, que te digan terrorista, es que vamos a ver, o sea, no te sacan de una prisión, solamente por pensar diferente y por manifestarte hasta por un estado de WhatsApp. Ya. Entonces es lo que se nota. Arelis, y ahora el futuro lo afrontamos con optimismo. ¿Pensáis Total. que este es el principio del fin y que en Venezuela por fin se va a ver la luz? Yo nunca he perdido la esperanza, de verdad. Siempre en mi corazón decía, esto tiene que cambiar. Ojalá que tenga vida para verlo, ¿sabes? Pero si yo tengo esperanza, porque sí, porque ya dimos un paso gigantesco, aunque nos critiquen, pero a todas vamos, por todas vamos, es que sin duda, solo que yo creo que hay que esperar, tener paciencia. Tenemos a nuestra María Corina Machado, sí, que es una mujer súper valiente, y ella está allí. O sea, fíjate que tampoco se ha manifestado como debería hacerlo. Esa es la gran incógnita también. A veces dice, ¿y por qué no habla más? ¿Por qué no nos invita a salir? O lo que sea, porque sabe que no es el momento. Porque si salimos ahora mismo, sobre todo en Venezuela, pueden correr el riesgo de que maten a un montón de gente inocente. Entonces te das cuenta de que todo hay como una tensa calma, como que todo está planificado y tenemos que tener paciencia y estar ahí a pie de lucha, pero para el cambio, que ya estamos empezando, sí. Celis, ¿cuál ha sido el papel de Zapatero en el devenir de los acontecimientos en Venezuela? Digo, porque ahora hay televisiones que lo están sacando como un héroe que está consiguiendo la liberación de presos políticos, que esto ya es el colmo. Sí, por favor. Yo tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque la imagen de blanquear a Zapatero me parece que es el recurso más desesperado, es un recurso de ahogado. Yo lo veo así. Cuando yo estaba en la calle, Zapatero era mediador. Pablo Iglesias era mediador. Monedero era mediador, porque yo los vi con mis ojos, saliendo de meetings con Maduro, saliendo de sitios públicos con Maduro. Zapatero, yo le digo que es un pirata, él está el mejor postor. Y lo digo con base porque él se ha encargado de blanquear una dictadura, él se ha encargado de blanquear un proceso electoral que dice que fue el más transparente. Mentira, porque los 8 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela no pudimos votar. Y no pudimos votar porque no que no quisimos, es que no nos dejaron. Yo fui al consulado a votar y no me dejaron. Entonces, ¿cómo tú vas a decir de que es un proceso transparente y es el más fiable del mundo si 8 personas no han podido votar, que es uno de los derechos universales? Se ha encargado de visitar a presos políticos que ahora están fuera en el exilio y los convencía de que no declararan, de que no dijeran lo que hacía el régimen. En los bajos fondos venezolanos de lo que se mueve en la calle, de la información, porque obviamente hay muchos topos también del parte del régimen que sueltan información, Zapatero tiene propiedades de lujo en Venezuela. Las hijas de Zapatero tienen negocios en Venezuela. Entonces, claro, por eso que digo un pirata, porque él va al mejor postor. A él le están dando dinerito y él habla y dice que todo está perfecto. Entonces, yo con mi hermana y con todas las personas que hablo, siempre decimos que hemos aprendido que en España la justicia se tarda, pero llega. Y Zapatero tiene una trama que va vinculada a trama de hidrocarburos, trama Aldama, trama Coldo, trama Ábalos.
todo eso está conexionado. Trama oro del Delcy Rodríguez. Y él ha sido un intermediario de poder para justamente todo el expolio de oro que se ha hecho en Venezuela. Él ha sido intermediario. Y eso lo maneja todo el venezolano al que le preguntes. Entonces, esa imagen de Zapatero cada día va a ir mermando y cada día se va a descubrir más cosas de alcantarillas. Ya van a ver. Celis, Alelis, compartimos vuestra alegría. Muchísimas gracias, por Oye, antes de acompañarnos. terminar, Sí. mi hermana está de cumpleaños. Sí, está en Venezuela. Sí. Y bueno, para la próxima, hermana, estaremos juntos. Sí. Bueno, ahora nos va a hacer llorar a todos aquí. Alelis, eres una experta en hacernos llorar a todos. Hermana de Alelis, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Te amo. Que muchísimas gracias, chicos. Os agradezco un montón Muchísimas gracias por que la hayáis oportunidad. venido hoy a Informa Radio. Y a ti, Muchísimas Miguel. gracias. Muchas A todo gracias. el equipo. Gracias, Un abrazo. chicos. Gracias. Vale.